Muy bien, y seguimos en Sanos y Sanas de la Azotea. Bueno, Adrián, como nos gusta siempre, ahí entramos en profundidad con, en este caso con Ecuador, que bueno, en estas últimas semanas vienen ocurriendo una serie de acontecimientos muy importantes. Actualmente, ya desde hace un cierto tiempo, gobierna la derecha, ultraderecha, el neoliberalismo, como decimos acá en Argentina a veces, al palo, sí, fuerte. En este caso con el presidente Daniel Noboa, que pone un impuesto a los combustibles, y eso genera un movimiento muy importante de distintos sectores del pueblo ecuatoriano. Y vamos a charlar con Naira Chalán. Ella es originaria del pueblo Saraguro y ella es comunicadora comunitaria. Así que bueno, ¿cómo estás, Naira? Gracias por la comunicación aquí con Mar del Plata, con Argentina. Un gusto, hablando también desde acá, desde Ecuador, desde una provincia fronteriza que está al sur del Ecuador, la provincia de Loja y el pueblo Saraguro. Bueno, contanos un poquito, un corolario, si se quiere, de lo que está ocurriendo en Ecuador, como para tener una mirada acá en la Argentina. Vemos las imágenes, vemos las noticias, y bueno, Ecuador, obviamente esto no ha empezado ahora, sino que viene de hace un tiempo atrás, pero contanos un poquito, a ver cómo está la situación ahí. No, acá la situación, llevamos como ya en este momento 24 días de movilización a nivel nacional, que ha sido como en diferentes provincias, ha habido acciones de hecho contundentes, pero sobre todo en una de las provincias del norte del Ecuador, que es una de las que, digamos, mayor fortaleza ha tenido en este proceso de movilización. 24 días en que el gobierno de Daniel Noboa no ha querido abrirse al diálogo, todo lo contrario, ha levantado toda una campaña de estigmatización contra los pueblos indígenas, contra los pueblos originarios, ha construido todo un marco jurídico que legitima y legaliza además la entrada y la arremetida en territorios indígenas. Entonces eso es lo que en este momento se está viviendo aquí en el Ecuador, con decir que el perfilamiento racial hacia los compañeros indígenas es tan profundo que se le cuestionan a nuestros compañeros, hombres sobre todo, que caminan con el cabello largo, de terroristas. Entonces a esos niveles ha llegado el gobierno de Daniel Noboa, de arrinconar la legítima demanda de los pueblos originarios, pero sobre todo del pueblo ecuatoriano en general, porque el tema de los combustibles, del encarecimiento del precio de los combustibles, no es un problema únicamente de las comunidades indígenas, sino es prácticamente de todo el Ecuador, porque básicamente eso es lo que permite que fluyan los alimentos, que fluyan las mercancías de un lado a otro, es decir, que se vuelve como un elemento vital para todo el proceso productivo energético aquí en el Ecuador. Entonces esa es la demanda mayor, el encarecimiento de la vida que va de mano del encarecimiento de los combustibles. Naira, y vos sabés que en el caso de Ecuador, ¿no? y todo esto que está ocurriendo, ya son una serie de medidas bastante regresivas, ¿no? En Ecuador, que ya hace bastante tiempo entró en un régimen de la dolarización de su economía, ¿no? Lo cual eso es bastante difícil, ¿no? Sí, efectivamente, hay varios temas sensibles, y bueno, uno de estos ha sido el precio de los combustibles, que desde los 90 ha habido varios gobiernos que han querido topar este precio, que se lo maneja en términos nacionales. Sin embargo, este gobierno de Daniel Noboa básicamente está dando un paso, digamos, hacia el monopolio de la importación de derivados del petróleo, de los combustibles, que ese es, digamos, la finalidad de la liberalización de los precios del combustible a nivel internacional, ¿no? Es darle paso al negocio privado, es darle paso a los importadores de combustible.
Y eso es lo que ha hecho básicamente el gobierno de Daniel Noboa, que también está vinculado a los negocios de combustibles, su familia. Entonces sí, efectivamente hay una forma diferente de sentir, además la carestía de la vida, la precarización de la vida, con todo lo que está viviendo ahora mismo con el gobierno de Daniel Noboa, es decir, las condonaciones, por ejemplo, que se da a su propia familia, a su propio grupo económico de 96 millones de dólares, una deuda que desapareció como por arte de magia, ahora hace una semana atrás, en la que ya queda en cero, de 96 millones de dólares que debía poner como parte de sus impuestos, declarando al SRI, que es el sistema de rentas internas. Entonces, este tipo de cosas, además, otros negocios vinculados al energético, por ejemplo, en donde se genera una crisis, realmente es una crisis generada, es una crisis pensada, una estrategia para legitimar la necesidad de la construcción y de la construcción de más infraestructura ligada al sector energético, hidroeléctrico o termoeléctrico, entre otros, pero sobre todo la intención es darle cabida a la inversión privada, que es la que va a lucrar con el negocio de la energía eléctrica, que aquí en el Ecuador es un servicio público, es decir, está en manos de la empresa pública el sistema energético, el sistema eléctrico. Entonces, digamos, lo que vemos nosotros es allanar las leyes, allanar las normas nacionales en pro de los negocios privados de las más grandes familias. La una corresponde a la familia de Daniel Noboa, y a las inversiones extranjeras, con quienes evidentemente tienen acuerdos la familia de Daniel Noboa. Arreglar ese marco jurídico, además, se crea todo un escenario de la delincuencia organizada, del aumento de los índices de violencia en el Ecuador, que efectivamente los hay, pero que no ha habido ninguna voluntad política de solucionar. Por ejemplo, las cárceles, que ya hubieron como motines, tomas de las cárceles a nivel del Ecuador desde el 2022, no se ha logrado solucionar en absoluto. Las cárceles siguen en manos del crimen organizado, del narcotráfico, y es algo que al parecer el gobierno de Daniel Noboa no piensa tocar, porque seguramente tiene acuerdos con estos grupos delictivos. No piensa tocar las cárceles porque aún no toma, y eso es muestra clara el contingente que está desplegando a nivel nacional: Fuerzas Armadas, Policía Nacional, tanquetas, digamos, todo un arsenal armado de tecnologías, además de espionaje y todo esto, pero montado para, sobre todo, perseguir a organizaciones sociales y a líderes indígenas, y también líderes vinculados al Frente Nacional Antiminero, que acá en el Ecuador hay una coalición. Ecuador no es un territorio que en este momento tenga tradición minera, es un territorio más bien que ha levantado su potencialidad en torno al tema agrícola, ganadero, no en grandes extensiones, no en temas de monocultivo, y ahora lo que se quiere es transitar a los negocios mineros, convertir el Ecuador en una capital minera también, como lo es muchos otros países de aquí de Latinoamérica. Entonces, frente a eso, viene toda una rimatía de intervenciones de las cuentas bancarias. Yo misma en este momento tengo las cuentas bancarias intervenidas, tengo un proceso penal abierto de enriquecimiento ilícito no justificado, y eso es lo que está sucediendo con muchos otros compañeros, compañeras que estamos también ligados a las luchas antimineras y a las luchas en defensa de los territorios indígenas, campesinos, montubios, afroecuatorianos. Entonces, esto es básicamente construir un enemigo. Ha construido un enemigo en torno al indio, en torno al indígena, en torno al campesino como terrorista, y sobre nuestras organizaciones y sobre nuestros cuerpos es que está desplegando toda una maquinaria guerrerista. Naira, yo recién mirábamos, ¿no? Y el presidente actual que inicia su gestión en el año 2023, ¿cuántos años quedan de mandato, ¿no? Y también decir que nació en Estados Unidos el actual presidente de Ecuador, ¿no? Es que es todo un símbolo, ¿no? Sí, efectivamente, él inicia su periodo en el 2023, pero inicia a terminar un periodo inconcluso que dejó el anterior presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, un banquero que llegó a ser presidente por la profundización de una
de una polarización entre el progresismo, que tuvo muchos errores y que no supo corregirlos para nada, no tuvo la voluntad política de corregirlos con el sector popular. Entonces, sobre esa polarización ganó Guillermo Lasso, que no logró terminar su periodo. Ahora Noboa recién asume este periodo, un periodo completo de 4 años, que lo asumió este 24 de mayo. Así es que tenemos Noboa para largo, si es que dure en el gobierno, y si es que no hay una fuerza popular también que definitivamente logre contener lo que está significando Noboa para el Ecuador, que es más empobrecimiento, más despojo, ampliación de la frontera extractivista ligada al petróleo y a la minería. Entonces eso está, digamos, por verse también qué tanto le dure su gobierno, porque si al inicio de los 4 años que recién fue electo ya se plantea además una nueva constituyente. El 16 de noviembre vamos a votar en una consulta popular y el pueblo ecuatoriano va a decidir si quiere ir o no a una nueva constituyente, pero tiene el Consejo Nacional Electoral en sus manos. Es más, tampoco se ha logrado como dar mucha claridad sobre su propio triunfo en las elecciones de este año. Es decir, que sí han habido muchas dudas alrededor de la legalidad, de la transparencia del Consejo Nacional Electoral, y esas son nuestras dudas para este proceso de consulta popular que se viene ya para el 16 de noviembre. De darse la consulta, de ganarse esa consulta popular, entraríamos en el Ecuador en un proceso de constituyente. Y un proceso de constituyente que tiene una correlación de fuerzas evidentemente ligada al grupo económico de Daniel Noboa, la corporación Noboa. ¿Y qué es lo que quiere? Quiere una carta magna, una constitución a la medida de su corporación y a la medida de los negocios mineros, petroleros, energéticos y agroexportadores que están en este momento, digamos, encabezando esta familia, que es una de las más ricas consideradas incluso en Latinoamérica. Para quienes nos están escuchando en la radio, estamos charlando con Naira Charán. Ella es originaria del pueblo de Saraguro. Estamos hablando sobre lo que está ocurriendo en el Ecuador. Naira, ¿qué proponen los movimientos sociales, no, ante todo esto, no? Porque, bueno, ya son varios años, ¿no?, de gobiernos conservadores que toman este tipo de medidas muy regresivas. Bueno, las propuestas en este marco que se rigen únicamente a la movilización, es la derogatoria del decreto 126, que es la que liberaliza los precios del diésel, no porque los otros combustibles ya están liberalizados, es decir, la gasolina ya tiene un precio internacional. Entonces, el diésel en este momento se liberaliza con ese decreto. Lo que se pide es la derogatoria de ese decreto. Ahora, pero eso va de la mano también con lo que viene inmediatamente, que es la consulta popular. Entonces, esa va a ser un trabajo que, por supuesto, ya a estas alturas, en donde la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral ya le dieron paso para la consulta popular, nosotros necesitamos también entrar de lleno a mirar cómo logramos pues realmente una conciencia del pueblo ecuatoriano que ha sido bastante, digamos, manejada su voluntad a partir del marketing, a partir de la propaganda política, que bien la sabe manejar el grupo al que pertenece Daniel Noboa. Entonces, contra grandes rubros de dinero que están manejando para mover, incluso para dar bonos, no todo el tiempo hay un despilfarro inimaginable de dineros del fondo público en bonos para entregarlos a diestra y siniestra, sin una mirada estratégica, sin un programa. Lo están entregando así, ¿no? Así nada más. Entonces, contra todo ese despilfarro, pues los movimientos sociales en este momento, las organizaciones, nos vamos a volcar de una campaña. Bueno, ya estamos también en esta, aunque oficialmente inicia el 1 de noviembre, en esta campaña por el no. Y lo que hemos estado pidiendo también, yo vivo en una zona que es Saraguro, que es un pueblo originario también, en donde también están implicados territorios comprometidos para minería a gran escala, minería de oro, plata, cobre. Entonces, lo que nosotros también como Frente Nacional Antiminero al que pertenecemos es que estamos reclamando por un Ecuador libre de minería, porque Ecuador no tiene tradición minera, tiene tradición agrícola, y eso es lo que nosotros necesitamos, que el Ecuador, que los mandatarios la puedan respetar.
Entonces, estamos en contra de la apertura del catastro minero que se abre ahora en diciembre, es decir, ya está abierto desde junio, pero como lo hicieron por escalas para minería de pétreos, para pequeña minería, minería artesanal, ahora la escala más grande, que es la mega minería, la gran minería, se abre en diciembre. Entonces, frente a eso también tenemos otra batalla que lidiar quienes estamos vinculados a las comunidades indígenas, sobre todo, ya, y porque es parte de nuestra... No se sientan en zonas áridas, ¿no? Como hemos visto que tienen proyectos mineros en Perú, en Bolivia, que son zonas que no necesariamente tienen como son fuentes de agua, por ejemplo, pero acá las concesiones mineras están ubicadas en páramos, que son los lugares donde nace el agua y donde para las grandes ciudades, para las comunidades, para riego, para la costa ecuatoriana que alimenta todas las plantaciones, incluso bananeras del mismo Noboa, camaroneras y todo eso. Entonces, comprometer cerca del 98% de las fuentes hídricas para concesiones mineras es un peligro. Ya en este momento tenemos concesionado el 8% del territorio nacional. La expectativa de Daniel Noboa es llegar a un 20%, de los cuales de este 8% a territorio nacional, el 10% está en manos de la familia de Daniel Noboa. Entonces, ahí hay un conflicto de intereses absolutamente claros de cómo opera el gobierno nacional. Hace poco, incluso hace un par de meses, con reducción de ministerios, fusionó el Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas, es decir, ya incluso para la tramitología de los propios permisos, de las autorizaciones, licencias, es un mismo ministro ligado al sector de la minería que va a dar los avales o que va a ejercer el rol de control sobre los impactos ambientales que muy posiblemente y potencialmente, muy seguramente esto va a terminar en eso. Entonces, miramos cómo estratégicamente ha fusionado ministerios como para agilizar los procesos administrativos que requieren para empezar a operar varias minas que ya están concesionadas acá. Entonces digamos, no son solamente demandas que en este momento no quiero dejar de decir, además que hay 3 asesinados en este marco de la movilización, para los que también nosotros pedimos justicia. Hay alrededor de 50 personas heridas, ¿no? Justo hace ratito acabo también de mirar, un joven de 18 años en la provincia de Imbabura perdió una pierna fruto de la agresividad del ataque de la fuerza pública, que ya no pudo recuperarse la pierna de este joven. Entonces tenemos eso y tenemos centenares de compañeras que están en este momento con procesos judiciales abiertos, como digo, entre ellos yo misma, ¿no? Por razones de terrorismo ligadas a paralización de servicios públicos, y entre otras tipos penales que en este momento han activado contra la movilización social. Naira, te vamos a agradecer mucho por la comunicación que pudimos tener contigo acá en Mar del Plata, en Argentina. Vamos a agradecer muchísimo la comunicación también a Abelina, que fue quien nos hizo ahí el nexo con vos para poder hablarnos sobre lo que está ocurriendo en Ecuador, que tiene una tradición muy fuerte, Abelina Rogel, que nos hizo el enlace ahí, que tiene una tradición muy fuerte de resistencia y de que varios gobiernos de derecha presidentes renunciar incluso, ¿no? Así que bueno, es muy importante la lucha que están llevando a cabo. Igualmente, y muchas gracias por el espacio, y un abrazo también a los hermanos y hermanas de Argentina, a las compañeras mapuches que también están luchando por defender su territorio, por el derecho a existir. Entonces, nuestro abrazo solidario también para ustedes. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Bien, hasta aquí pasó Naira Chalán, tratando nos dio un panorama ahí de lo que está ocurriendo en Ecuador. 24 días de movilizaciones, aumento del combustible. Te digo que la ves y es como es lo que está pasando acá constantemente, sí. Pero digo, como nosotros estamos tan domados que... Sí, claro. Allá, digo, la última gestión de Rafael Correa, desde ahí en adelante, que ha sido proscripto creo que de por vida, si no me equivoco. Todos gobiernos de derecha que, intentan de todas las formas posibles de privatizar aún más lo que se pueda
la República de Ecuador, que hace unos días fue la independencia ahí en ese país de Latinoamérica.